Llegó el día, sábado 19:30, la verdad que otra vez un placer hablar con ustedes. Ya arrancamos la transmisión, un poquito afónicos, pero bueno, como les decíamos, un placer estar con ustedes otra vez aquí de Voces Inmobiliarias. Hoy, la verdad que espectacular, ya nos está esperando, creo que en breve se conecta Javier Milei, economista. Las ganas que tenemos de charlar con Javier, ahí está, ya está ahí conectado. Tenemos 60 personas conectadas, así que ya en breves instantes lo vamos a estar buscando. Díganos, bueno, ya hay de Córdoba, Bahía Blanca, han escrito de Neuquén, nos están escribiendo de todos lados. Un placer que estén ahí del otro lado. Nos encanta hacer esto, así que en breves segundos vamos a ver si ya lo podemos sumar a Javier Milei. Ahí estamos, espérenme un segundito. Ya tenemos 71 personas conectadas. Ahí está. Ahí ahora ya lo sumo, Javier. Guárdenme un segundo, que ahí lo estaba por sumar. Acá estamos. Impecable. Qué lujo charlar con Javier. Vamos a ver si nos ve bien. A ver si se puede conectar. No, no por ahora, ¿eh? A ver, un segundito. Dame un segundo. Vamos de nuevo. Agregar. Ahí está. Ahora sí. Pampa, saludos a La Plata, saludos a La Pampa, todo el país. Javier, querido, qué placer. Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. Un gusto enorme hablar contigo. Igualmente, la verdad que un placer. Teníamos hace tiempo ganas de charlar con vos. Ya tenemos miles de personas conectadas por toda la gente que te sigue. Primero, preguntarte cómo estás, cómo venís llevando la cuarentena y estamos todos repodridos, esa es la realidad, pero ¿cómo estás a nivel general? Y nos metemos en la economía. Mira, a mí en rigor no me afecta mucho porque mi trabajo básicamente consta en leer, escribir y dar charlas. Y sucede que las charlas las puedo hacer por Zoom, por Skype, por Instagram. Por lo tanto, diría a mí no me afecta sustancialmente. Pero eso no quiere decir que no esté haciendo mucho daño en la economía y en la población. Sin duda. Ahí vi, bueno, estás saliendo por varios lugares. Primero agradecerte que podamos estar charlando. Reitero las ganas que teníamos de hacerlo. Eh, Cuatro o cinco cosas que están destruyendo la economía. Hablaba, justo leía hoy que le tildaste, o sea, como aprobado lo de Miguel Bogiano, que dice, yo el lunes 11 de mayo yo ya salgo a la calle, yo ya estoy podrido. Eh, Contales, nos está viendo un montón de gente. Cuatro o cinco cosas que están destruyendo el COVID a la economía nuestra. Lo que está destruyendo Todo. nuestra economía son los pelotudos de los infectólogos. Y, digamos, ¿sabes lo que pasa? Uno se puede equivocar, ¿me comprendés? Es parte de la vida Sí, equivocarse. sí, Lo que vos no podés hacer es mantener una posición tosuda y obstinada respecto a, te equivocaste, negro, ya está. ¿Entendés? Pero no podés destruir a una economía, ¿sí? Y generar un desastre porque no querés aceptar tu error. Digo, y a eso lo pongo en cabeza del pelotudo de Eduardo López, ¿sí? Digo que es uno de los infectólogos que está más cerca al presidente y que tiene una posición absolutamente radicalizada y absolutamente irracional sin darse cuenta del daño que le está causando a la población. Ahora, si yo lo planteo así, en principio parece que fuera, bueno, es una lucha de argumentos, claro. pero ahora yo voy a ir a un terreno, porque hay mucha gente grosera que dice, ay, vos sabés de economía y estás hablando de temas de los que no sabés. Es cierto, yo no soy infectólogo, no tengo ni la más puta idea sobre infectología y jamás pretendí saberlo, pero tengo un entrenamiento mirando números que el pelotudo de Eduardo López no tiene y otros infectólogos tampoco tienen, y que en general los médicos no pueden dibujar un cero ni con un vaso. ¿Ok?
Entonces, ahí lo que cuenta son los números. Mira, el COVID-19 a lo largo de 100 días Sí, se cargó con la vida de 162.000 personas. sí, ¿Ok? Dato duro, sí, ¿no? sí, Digo, de la verdad. Sí. bien. Ahora bien, cuando vos tomás los estudios de demografía que hace Naciones Unidas, que te puedo asegurar que son fabulosos, porque además tiene, digamos, los demografistas más importantes del mundo, tiene un equipo de matemáticos y de estadísticos que verdaderamente es fenomenal, y el comportamiento de la población, digamos, la verdad que también es bastante fácil de predecir, ¿sí? O sea, haciendo un buen trabajo, digo, hay como, digamos, cierta dinámica y de costumbres que, digamos, si vos esos estudios los actualizás cada 10 años, digo, vas laburando muy bien. Porque ponele que te diga, no, la tasa de crecimiento de la población es 1,03 y fue, ¿me entendés? O sea, si le erraron Sí, es sí. 1,04 o 1,02, ¿me entendés? O sea, entonces en ese sentido, por eso los censos poblacionales se hacen, digamos, cada 10 años Ujú. justamente porque para corregir ese número, digamos, tan alejado del primer espacio después de la coma. Si vos mirás la expectativa para el año 2020 es que la tasa de mortalidad sea cerca del 0,8%. Eso significa que a lo largo del 2020, por causas naturales, en el mundo van a morir 60 millones de personas. ¿Me comprendés? Sí. Entonces, digamos, 60 millones de personas dividido por 365 te da 165.000 personas por día mueren. Y Lo que no el está COVID, ocurriendo es todo lo del COVID en todo el tiempo hasta ahora. exactamente, el COVID en 100 días mató casi lo que se muere en un día en el planeta Tierra regularmente. Por lo tanto, tenés un problema de orden de magnitudes, o sea, representa cerca del 1% de las muertes. Es Sí. decir, vos, digamos, si vas a tener, a ver, si vos tenés un problema, vos no hacés foco sobre el 1%. Digo, vos hacés foco, digo, sobre lo más grande. Claro. Digo, vos estás en los negocios inmobiliarios. Digo, fíjate que cuando trabajan y hacen los estudios y todo lo que hacen, digamos, se hacen, digamos, con una estimación que explica en general el 95%. ¿Me comprendés? Acá estamos hablando, digo que la cuenta burda que acabo de hacer yo explica el 99. ¿Me Claro. comprendés lo que te digo? Primer punto ahí. Y ahí ya Segundo, tengo preguntas sobre eso, Javier, cuando termines. segundo punto que tampoco es menor. Si vos te fijás, mira, hay sobre el impacto económico, ¿no? Sí, La economía mundial venía creciendo al 3%, ¿sí? Cuando llega el sí. COVID. Ahora bien, hay un profesor de la Universidad de Harvard que se llama Robert Barro, probablemente sea uno de los mayores especialistas del mundo en crecimiento económico, es decir, junto a Xavier Sally Martin y Paul Romer, que ganó el premio Nobel, no esta última, sino la anterior. Digo, son mis economistas favoritos, además, en temas de crecimiento. Y fíjate que ahí Barro hace una estimación y muestra, para asimilar la estimación empírica con cosas que pasaron en el mundo, toma el caso de la gripe española o peste española, también conocida así. Ujú. Tomó lugar entre 1916 y 1918 y toma también el caso de la Segunda Guerra Mundial.
¿no? Digo, por la cantidad de muertos, y, aun cuando, digamos, en la Segunda Guerra Mundial también se destruyó capital, ¿no? Fíjate que en ese sentido lo que vos ves es que si el COVID-19 fuera como la peste española, el PBI mundial debería caer, ponele 7%. Dice entre 6 y 8, ponele 7. Quiere decir que vos tendrías que el mundo de crecer al 3 pasaría a menos 7. Hay 10 puntos de caída en la tasa de crecimiento del PBI, lo cual es una monstruosidad. Pensá que Argentina en el 2002, con la monstruosidad que fue, cayó 10,9. Digo, para poner las cosas en orden de Sí. magnitudes. Entonces, ese tema no es un tema menor porque en rigor la peste española mató a 2% de la población, ¿no? Es decir, que en ese momento vivían 2.000 millones de seres humanos, en el planeta Tierra mató 40 millones de personas. Ujú. Digo, para ponerlo en orden de magnitudes. Hoy vos para generar el mismo efecto que la peste española, significaría que se están muriendo 150 millones de seres humanos. Claro. Es decir, que se estarían muriendo por COVID algo así como 400.000 por día. ¿Ok? Sí. En realidad, si vos tomás lo que lleva muerto, digamos, la cantidad de personas que están muriendo hoy y eso lo extrapolás linealmente, lo cual es falso, porque vos ya empezaste a ver que la curva, digamos, o sea, se está aplanando. Así que Sí. hacer una extrapolación lineal es exagerarlo. Entonces, suponete que terminamos el año con 1 millón de muertos. ¿Sí? Suponete, digamos. Sí, sí, Podríamos sí. hacer con 2 millones. Digo, ¿me entendés? Y ahí lo que vos verías es que entonces el PBI tendría que estar cayendo entre medio punto, tendrías que perder de tasa de crecimiento entre medio punto y ponerle 1 punto, para hacerlo fácil. Entonces, si el mundo venía creciendo al 3 pasaría a crecer al 2, ¿me entendés? Que es un montón. Sí. Ahora, con un PBI que crece al 2 comparado con todo lo que va a caer como consecuencia de aplicar un modelo de cuarentena cavernícola y estúpido, ¿sí? Todo ese diferencial de crecimiento es culpa de los infectólogos. Entonces, ahora empiezo a hablar en temas todavía mucho más complejos. La Perdón, Javier, estupidez, y de los políticos también, ¿no? Porque, o del presidente que sigue el comité de infectólogos y que no han hecho tampoco un comité de economistas a la par del tema médico, ¿no? sí, eso también es cierto, digo, pero los infectólogos hicieron un gran trabajo sembrando el pánico, ¿ok? Digo, cuando vos mirás por los medios, digamos, hay de estos pelotudos diciendo cosas, digamos, tremendas. Pues, digo, a ver, yo vi uno en un programa, digo, digo, no quiero, digamos, ojalá supiera el nombre y lo diría, pero estaba, ¿viste lo que es la curva de muertos? O sea, Sí. digamos que tiene la forma parecida a una montaña. Y había ahí un médico, un pelotudo de estos, diciendo que era la campana de Gauss. Cuando vos te encontrás con un tipo que dice semejante pelotudez, ¿me comprendés? Sí. O sea, ese tipo está opinando y, digamos, ¿me entendés? O sea, y dice en el próximo bloque, digamos, voy a explicar la campana de Gauss, digamos, y, man, digamos, o sea, a ver, pues la campana de Gauss, digamos, que es la distribución normal, primero habla de probabilidades, segundo, digamos, donde vos ves la loma, ¿sí? Con la que alcanza el máximo, eso es, digamos, es que la media coincide con la mediana.
¿Entendés? Cuando vos en la curva de muertos estarías registrando la mayor cantidad de muertos en un periodo de tiempo, ya sea una semana, un día o lo que se te cante el que te jedi. Sí. Pero bueno, esos pelotudos son los que están dando las recomendaciones que no saben de matemática. Ese es el Claro, problema grave. Pero, pero con un gobierno que lo acepta y que creo que se siente cómodo en ese aspecto, ¿no? no, sí, bueno, por eso. Después entramos en la cuestión, digamos, de los políticos en todo lugar. O sea, ahora, pero no solamente eso, digamos, digo, porque a la luz del daño que están causando en la economía, las Sí. imbecilidades de los infectólogos, Naciones Unidas también hizo una estimación de cómo impactaría la caída del PBI en las condiciones de pobreza e indigencia. Entonces, el mundo en el año 1810, cuando vivían 1.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra, el 95% vivía con menos de $1 diario equivalente, ¿no? Hoy ese Ujú. número es menos del 5%. Con este desastre va a saltar a 15%. Y una de las cosas que pasa asociado a eso es que durante 3 meses, o sea, 90 días, van a morir 300.000 personas por día de hambre. Es decir, que esta estupidez de imbéciles estúpidos como ese Eduardo López, ¿sí? Está causando en la Tierra la muerte de 27 millones de seres humanos. Lo está matando de hambre. ¿Ok? Digo, para ir Ujú. poniendo las cosas en blanco y negro, para que se sepan los Efectivo, números. sí. Ujú. Es más, hoy, digamos, se empezó a conocer eh, el fraude en Italia, ¿sí? Donde cada una de las causas de muerte se las imputaron al COVID y el 60% de las muertes que hay en Italia, digamos, no corresponden al COVID. Ujú. Entonces, digo, me parece que mucha gente se equivocó con esto y no quiere aceptar el error. Es decir, digo, a ver, el error es parte de la vida. Lo que pasa es que hay un dicho que señala que es probable que cuando vos te equivoques, en especial si todo el mundo estás en la posición correcta, te perdonen que te equivoques. Lo que Sí, nunca te van a perdonar es que vos tengas razón cuando la gran mayoría está equivocado. claro. Entonces, digamos, eh, hay una entrevista, digamos, que hizo recientemente mi colega, mi socio, mi hermano, digo, Giacomini, Sí. en un canal, y digamos, el maltrato que recibió por parte de los periodistas como consecuencia de decir la verdad de los números es grosero. Y Eh, es un, eh, digamos, entonces, eso, Javier, ¿a qué la atribuís? Digamos, esto es todo un conglomerado de situaciones, es los medios, el gobierno, todos dependemos de todos y nos quitan, digamos, o sea, ¿esto está todo armado para vos? a ver, vamos a poner el tema. Si vos tenés las empresas paradas sin generar Sí. ingresos, además los obligás a seguir pagando impuestos. Es más, le aumentar las remuneraciones al sector público también, como si fuera poco, cuando en realidad deberían ganar cero, porque si te hacen cero tus ingresos, ellos también tendrían que tener cero de ingresos. Y si a eso vos le sumás que te obligan a mantener el personal y seguir pagando los sueldos, bueno, te están desangrando, te están llevando a la quiebra. La pregunta es, ¿vos podés pagar por publicidad si no te dejan vender? No, porque no tenés plata. Bueno, entonces digamos, ¿con qué pagas la publicidad en la televisión, por ejemplo? No Sí, tenés sí, con qué correcto. pagar. Está claro. Bueno, entonces digamos, los medios, o sea, dependen fundamentalmente de la pauta oficial. Sí, sí, está clarísimo. Bueno, entonces lo que vas a ver es que, digamos, aquellos que sean críticos del gobierno, tanto en lo económico como en lo político, como
en lo que tiene que ver con la cuestión del tratamiento del COVID van a ser desplazados, digamos, no les van a dar lugar. Básicamente, ¿por qué? Y porque los canales tienen que recurrir a la pauta. Entonces, digo, pasa por ahí la cosa y es entendible entonces cuando aparecen voces disonantes porque se les escapó, porque no lo esperaban o lo que fuera, y lo van a Ujú. tratar de agredir y torpedear. Digo, es Claro. parte de la lógica de lo que está ocurriendo. Y respecto a lo que vos decías, claramente, digo, el gobierno está muy cómodo en esto, está desangrando al sector privado, lo está llevando a una quiebra generalizada de empresas, porque básicamente cuando se termina de romper la cadena de pagos, digamos, cuando vos, si bien vos no quebrás por un problema de insolvencia, por decirlo de alguna manera, vos quebrás el día que no te presta más plata. Claro. ¿Sí? Es ese día el que declarás la quiebra. Si el día que no podés garpar, no porque, digamos, los números no te dan, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿me entendés? O sea, Cristina Fernández de Kirchner le dejó un gobierno quebrado a Macri, pero Macri lo pudo sostener durante 2 años. ¿Por qué? Y porque le prestaban plata. ¿Me entendés? O Ujú. sea, si no, digamos, el quilombo digo, hubiera sido antes. Claro. Eh, y de hecho, digo, Argentina estaba quebrado y durante el 2018 y parte del 2019 pagó. ¿Por qué? Porque tenía la plata del fondo para pagar. Exacto. Entonces lo que vos ves es que están pasando cosas muy delicadas, porque recordad que siempre los experimentos socialistas extremos, ¿sí? Eh, digo que la diferencia contra el socialismo normal es la velocidad nada más. Ujú. Eh, Como son máquinas de destruir todo, siempre necesitan expropiar al sector privado antes para generar algo. Y vos tenés voces del oficialismo como la mierda humana, asquerosa, repugnante, basura inmunda de ese sorete de Alejandro Berkovich, entre otros, proponiendo la socialización de los medios de producción. Es decir, que se avance y que se expropien las empresas. O sea, está proponiendo ir hacia el comunismo. O sea, eso es una voz muy cercana al gobierno. Eh, y entonces vos lo que ves es que empezaron a darse cuenta que quebrando a las empresas pueden avanzar en la revolución comunista. Y que como ese proceso, digamos, no va a ser tan fácil porque nunca, digamos, o sea, recordad que en todos los lugares donde se impuso el comunismo se hizo por medios violentos. Ujú. Por algo mataron a 150 millones de seres humanos esa manga de hijos de puta. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Se está armando una fuerza paramilitar, como es el caso de liberar presos. Es decir, digamos, como existe en Venezuela, hay grupos paralelos. Igual, digamos, en Venezuela también tienen los militares del lado de ellos, entonces, digamos, o sea, y por eso tienen el desastre que tienen en Venezuela. Entonces, la realidad es que la situación en Argentina es muchísimo más complejo de la que el, el quédate en casa. No, está claro. Y Te puedo interrumpir ahí un cachito, porque nos están escribiendo mucha gente del sector inmobiliario. Quiero terminar este tema de la economía porque me interesa conocer tu opinión en dos o tres cosas y preguntas que nos han hecho. Eh, o sea que vos todo esto lo ves como una cosa orquestada, eh, claramente que para estatizar empresas, entiendo, para que el gobierno tome el poder sobre ciertos sectores. ¿Y qué hacemos entonces, Javier? bueno, en principio no te puedo decir porque ahora ya los aeropuertos están cerrados y los lugares para irte del país están cerrados. Es más, el presidente también rompió, digamos, con el Mercosur, porque considera que Sí. son liberales. En realidad los acuerdos que iba a hacer con el Mercosur, que Argentina se queda de lado en principio. Sí. Exactamente. Y además al mismo tiempo se junta con Dilma Rousseff, con Lula, ¿sí?
con Zapatero, con los soretes de Podemos de España, digamos, digo, porque al lado, digamos, Zapatero es re light al lado de los otros, ¿no? Sí, Eh, em, o por ejemplo, digamos, hace una conferencia donde arenga a la izquierda chilena para voltear a Piñera, digo, no condena a Maduro ni a la dictadura cubana. Entonces, me parece que estamos en una situación mucho más delicada de la que la gente se cree. Digo, sí, está claro. yo no, yo no sé si fue hecho de modo exprofeso, ¿sí? Ujú. Pero en la propia dinámica les apareció un escenario que le venía formidable Como un rolero. Claro. para jugar a la revolución cubana. Y digamos, y lo que no lograron en el enfrentamiento armado en los 70 digamos, lo van a poder hacer ahora fácilmente, básicamente porque están liberando gente muy peligrosa, Sí, digamos, las Fuerzas Armadas serán fuerzas, pero armadas claramente no, porque digamos, o sea, una de las políticas de la democracia fue debilitar sistemáticamente a las Fuerzas Armadas. De hecho, si Argentina fuera un conflicto de guerra, digo, con otro país, Argentina tiene municiones para aguantar 8 minutos. Digo, sí, pero esto, está claro. no, a ver, pero esto no es una metáfora, por favor, es un No, dato. es real. Sí, 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 O sí. sea, esto es un dato. O sea, 8 minutos puede aguantar Argentina una guerra. Entonces, y además, o sea, el avance, digamos, de los boludos progresistas con la posición imbécil respecto a la tenencia de armas, deja desarmados a los honestos frente, digamos, a los delincuentes. Es decir, a Sí. mí quién me garantiza que no están, por ejemplo, soltando presos para mandar a secuestrar gente y extorsionar. Sería un escenario tétrico, ¿no? Yo creo, a ver, espero que, nada, que la democracia se siga cumpliendo, espero que Alberto tenga Democracia. un... ¿Cómo? Pero escúchame, pero a ver, digamos, esta gente, digo, lo hizo en los 70. ¿Por qué no crees que lo van a intentar de nuevo? Si No, ellos yo creo, creen en el mismo. sí, sí. Sí, qué sé yo, la verdad que es difícil pensarlo en esta época, no digo que no pueda pasar, es difícil pensarlo, entiendo que van a respetar la democracia, entiendo que Alberto Fernández es una cosa, con Cristina Pará, atrás es pará. otra, no sé, Pero en Venezuela hay democracia. ponele. En Cuba, digamos, preguntarles a ellos, ¿hay democracia? Bueno, lo que pasa es que es un partido único. Claro, claro. ¿Te puedo meter en el mercado, Javier? Que hay mucha gente que quiere escuchar tu opinión en eso. Sabemos que la economía está complicadísima. Ahora, si querés, después de hablar del mercado, nos metemos a ver si realmente, bueno, si va a haber una mega devaluación, si esperás una hiper o no. Hablé otro día con Expert, hablé con Bogiano, y bueno, ahí medio disintieron con algunas coincidencias. Después de Yo todo también esto, coincido muy fuertemente con lo que está diciendo Expert. ok, ahora nos metemos en eso. Hay gente que acá desarrollador inmobiliario, hay gente que es también que tiene su propia inmobiliaria, que obviamente quiere salir a laburar, que quiere, como todos los sectores, y vos lo conocés también, lo hemos charlado en otra oportunidad, el sector inmobiliario viene de 2 años tétricos, pésimos, con números horribles, con muy poca venta. ¿Qué le puede decir al que está del otro lado en eso? Sé que es complicada la situación, pero hay muchos que le ponen mucha pila y garra para que esto de alguna manera mejore y que el ladrillo, que entiendo, no sé si coincides en eso, pueda seguir siendo, aunque sea una opción de resguardo de valor de los pocos ahorros que quedan. Mm, a ver, con el panorama que pinté antes, si Difícil. vos a ver, vos hundirías capital en un lugar donde te los van a expropiar. Si pasara eso, no. Habría que ver cómo, Bueno, si eso está, ¿no? ahora, bueno, ok, lo vamos a poner en otros términos.
hundirías capital que tiene una vida útil de 50 años, porque un edificio, ponele, se amortiza el 2% anual, o sea, tiene una vida útil de 50 años, ¿sí? Sí. Vos entrarías a hundir capital en una economía, digamos, por 50 años con la probabilidad de ser expropiado. Digo, Sí, ahí es difícil. y bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es, si vos quisieras acumular propiedades y ponerle para, no sé, para lo que tiene que ver, alquilarlas, Sí. con ley de alquileres, castigando al dueño de la propiedad, ¿vos tendrías propiedades para hacer eso? Y hoy, como está Vamos, el mercado de alquiler, no, digamos. bueno, digo, bueno, pero por eso yo te sigo dando, ahora, además Sí, te hago otro punto. dale. Si vos tenés un activo, ¿sí? X, por decir algo, Sí, independientemente, digamos, ahora digo, del escenario, digamos, factible de que intenten aplicar el comunismo. sí. La pregunta es, vos, frente a la posibilidad de invertir más barato, esperando, ¿qué haces? Sí. ¿Invertís hoy caro o invertís mañana mucho más barato? O sea, eso se llama una real option, se llama la opción de diferir. Vos en ese contexto, ¿qué haces? Parás la pelota, que es lo que vos estás describiendo a la perfección de lo que pasó en los últimos 2 años. O sea, vos sabés muy bien, digamos, o sea, los 2 últimos años han sido los peores años en la historia del sector inmobiliario. O sea, no hay peor dato en la serie que los que tuvimos sobre el final de Macri y lo que va de este gobierno. Sí. Entonces digo, a ver, no estoy inventando la pólvora, solamente digo, estoy mostrando, digamos, te estoy contando solamente una historia coherente con donde esa historia en lugar de mejorar está empeorando. Sí. Por lo tanto, digamos, ante la situación de que todas las cosas valgan mucho menos en dólares, te quedás cash y después salís y comprás más barato. Digo, por más que vos me digas, no, porque la propiedad es en dólares, ¿sabes qué? Cuando fue la crisis del 2001, Sí. ¿sí? ¿Sabes qué? Digamos, la propiedad se hicieron torta los precios. O sea, vos me dirás, Pero bueno, vos vendió el que estaba. ves un escenario similar ahí, porque, a ver, acá la gente no está endeudada con tanto crédito, era otra cosa, ¿o no? No, yo veo un escenario peor. Peor. Digo, Argentina va a combinar una crisis que tiene lo peor del 2001-2002 con lo peor del 89. Mm, Argentina, digamos, hace un default, hace una hiperinflación, caída monstruosa del PBI, del empleo, de los salarios reales, o sea, además están destruyendo, digamos, el capital del sector privado, con lo cual va a costar muchísimo poner en marcha la economía. Digo, para mí, digamos, o sea, se viene la peor crisis de la historia económica y social de Argentina. Vas a ver la pobreza en niveles del 75%. mm. Digo, qué sé yo, no Tremendo. sé. Digo, no parece ser un momento para invertir en Argentina, digo, eso está claro. Aunque la propiedad baje un 30 o un 40%, digamos, vos no invertirías, no sé, para entrar y esperar que suba un cachito. Ponele que no pase el escenario de, bueno, vienen por todo, el comunismo, ponele que eso no pase. No sé, Bueno, que después de... pero no tenés elementos fácticos para decir que eso no puede pasar. Y sí tenés No, elementos fácticos para pensar que puede pasar. sí, hay indicios, digamos. Yo quisiera creer que no vamos No, para ahí. pero acá, a ver, digamos, esta gente quiso hacer eso en los 70 Mm, y tuvieron una guerra contra las fuerzas militares y perdieron. sí, ¿Ok? sí, sí, es muy complicado en eso. Sí, a ver, yo, en eso yo creo que hay Digo, el gente que problema en todavía... Argentina, a ver, digamos, tampoco digamos es que
digamos, la mentira que te quiere hacer creer todos los gobiernos de la democracia, el problema del 24 de marzo de 1976, eso es mentira. Digo, los problemas habían arrancado, digamos, digamos, ya en el 69/70 empezaron estos tipos de problemas. Digo, es más, el decreto de aniquilamiento, digamos, o sea, ocurrió durante la democracia, en el gobierno de Isabel Perón, Sí, ¿no? Digo, la AAA la creó Perón, discúlpame, López Rega, ¿me comprendés? O sea, en un gobierno sí, sí. peronista. Y la metodología de desaparecer gente es una metodología creada durante el gobierno peronista, Sí, ¿sí? sí, sí. Digo, Pero para aquellos vayamos, que lo quieran, para está aquellos que lo bien. quieran escuchar, Sí, digamos, que lo escuchen, digo, o sea, digo, sugiero, digamos, que escuchen o lean los trabajos de Nicolás Márquez, digamos, o de María Saldívar, digamos, o sea, gente, digamos, que se ha dedicado a estudiar eso. Eh, metámonos, Javier, si podemos en lo otro, porque si no, o sea, es verdad, o sea, lo que estás contando, lo súper respeto, pero quiero meterme más en el tema económico. Ahí recién leía un montón de mensajes. Tiranos una esperanza, es difícil, ¿no? Por lo que venimos charlando, los indicios. O y sea, para es vos que la se esperanza, vuela todo el aire, digamos. claro, digo, la esperanza, digo, digamos, era Ezeiza, ahora además lo tenés cerrado. Sí, tremendo, tremendo. No sé, ¿Y se viene podemos hacer la hiper hasta vos relacionado. y la mega devaluación? Pero la mega devaluación ya está. Digo, si Ya está. el dólar que podés comprar, que es el contado con liqui, está a 120. Sí, Digo, tenés casi un spread de 100% respecto del oficial. Eso también te va a sí. parar operaciones. Porque va a haber gente que puede hacer transacciones al oficial y otros tienen que hacerlo al paralelo. Y eso sabes muy bien, que digo que cuando el spread ese se dispara, vos tenés un despiole de novela en el mercado inmobiliario. Mm, sí. Cómo registrar la operación, tenés unos despioles, digo, no menores. Sabés que eso es una tortura china. Y por ende, digamos, se te destrozan, digamos, de hecho, cuando en el segundo gobierno de Cristina, cuando tenían el tipo de cambio, digamos, oficial y el paralelo y todo el despiole, se crearon el CEDIN para ver si podían Sí, justamente corregir el problema. O sea, ¿entendés? Hoy tenés una brecha que en algunos casos, digamos, ni te digo la diferencia entre el dólar del sojero, que es de 40 y pico de mango, contra los 120 que tienen que comprar los insumos. Con lo cual te van a faltar dólares. Digo, esto es un desastre. A ver, yo te digo, por ejemplo, va a haber una hiper. Vos me decís, no, vos estás loco. ¿Cómo va a haber una hiper? Sí, va a haber una hiper. Y te voy a explicar por qué. Argentina hoy, a ver, el macrismo dejó un déficit fiscal primario bien medido de 3 puntos del PBI. Si bien, digamos, el informado es 0,6 negativo, esa, mm, ese número incluye dos cosas, contiene dos situaciones que te muestran que el dato no es ese. Uno es que la contabilidad del sector público, cuando te informan los datos, lo hace por lo que se llama por lo percibido. sí, Es decir, digamos, es base caja. Entonces, si vos tenés que pagar determinadas cuentas en diciembre y no las pagás y las pasás para enero, por decir algo, sí, vos estás cerrando los números con libramiento sin pago, pero no es que vos no lo gastaste, gastar lo gastaste, lo que pasa es que no lo pagaste, ¿ok? Y cuando además corregís por partidas que fueron licuadas, pero que sabés que tarde o temprano se van a recomponer, cuando vos haces esa corrección, el verdadero déficit primario que dejó Argentina son 3 puntos del PBI, que dejó Macri. Este gobierno arrancó con una idea de hacer un programa de 3 puntos del PBI para el tema del COVID. Y ahora dice que va a ser 6 puntos. Quiere decir que el sí. déficit primario en Argentina va a ir a 9 puntos del PBI. Además, la actividad ya solo en el mes de marzo cayó 9%. Acumula en lo que va del año 5,5%. La Mm, recaudación fiscal está creciendo al 30%, o sea, 20 puntos abajo de la inflación, y el gasto está creciendo 70, o sea, 20 puntos por encima de la inflación.
Es decir, que el déficit fiscal está explotando. Si vos no tenés forma de endeudarte, porque digo, estás en una situación muy complicada, porque aun cuando Argentina tuviera suerte de que le saliera bien el canje, ¿sí? Bueno, digo, pero nadie te va a financiar después de una oferta de esas características. Y si a eso además le sumás que ya, digamos, los contribuyentes, los pagadores de impuestos no aguantan más, Sí, bueno, lo vas a financiar con emisión monetaria. Eso es como tirar nafta al fuego, porque vos tenés controles de capitales y 17 tipos de dólar distintos, porque básicamente la gente no quiere el peso y vos le vas a estar dando más peso, entonces el peso va a valer menos. Y por ende, digamos, los precios van a ser cada vez más altos. Entonces ahí vos lo que tenés es una situación extremadamente complicada porque fíjate que la cantidad de dinero en lo que iba del año venía creciendo el 40%. Si comparás contra el año anterior, estás al 100%. Digamos, con todo el descalabro fiscal, digamos, puede que la cantidad de dinero termine creciendo entre 100 y 200%. O sea, se puede llegar a estar, hasta estar triplicando con un contexto donde la gente no quiere la demanda, digamos, no quiere los pesos. O sea, en mi mundo, en mi manual, eso se llama hiperinflación. ¿Me comprendés? sí, sí, Y como si todo fuera poco, vos tenés inútiles como Culfas, como Marcó del Pont, como la señora Paula Español, que además creen en los controles de precios. Los controles de precios fracasaron siempre. Hay un libro que se mm, llama 4.000 años de control de precios y salario, y el subtítulo es Cómo no combatir la inflación. Y es interesante porque desde el 2800 a.C., en la quinta dinastía de los sumerios en Egipto, sí, nunca funcionaron los controles de precios. Y siempre derivaron en escasez y violencia. Es decir, cuando empiezan a faltar los productos, los políticos avanzaron sobre las libertades individuales, incluida la vida. De hecho, el edicto de Diocleciano, cada vez que encontraban a alguien que no cumplía con los controles, los mataban. Hay una sí, hermosa frase de Armando Rivas que dice que durante la Revolución Francesa, cada vez que los panaderos subían el precio del pan, les cortaban la cabeza. Y en un momento se empezaron a dar cuenta que cuanto más cabezas cortaban, los precios eran más altos. Si vos querés un caso moderno de un país que aplicó controles de precios y siempre fracasó, es el caso de Argentina. sí, Argentina, eso está claro. desde que tiene Banco Central Nacional y Popular, o sea, fue creado en el 35, pero en el 46 lo nacionalizamos, porque en origen era mixto, que Sí, igual también fue una estafa, pero no importa, eso es un tema de otra discusión. Y vos lo que tenés es que la historia argentina hubo solamente 10 años que no tuvo controles de precios, que fue durante la convertibilidad, casualmente los años que no hubo inflación. O sea, y en el resto, digamos, siempre hubo inflación con los controles de precios. Y fíjate que la señora Paula Español, digo, es una suerte de Diocleciano moderno, porque ella sube a las redes orgullosas, ¿sí? La foto de los locales que cierra, porque cobran precios que para ella son caros, porque a ella se le canta mm, que son caros. Ahora, es interesante eso porque se le pasó de largo, digamos, que compró tan caro los fideos y la comida, digamos, a Arroyo. sí, También se le sí, pasó sí, de largo que la novia de Máximo Kirchner en el PAMI también pagó con unos sobreprecios enormes. O también se le pasó de largo, digamos, los barbijos que compró la Reta, digamos, a 3.000 pesos cada uno, ¿sí? O, digamos, la licitación que cerró el gobierno de la Reta con la cuasi hermana. Ahí donde estaba mirando la señora Paula Español. ¿No? Digo, Javier, ahora, para perdón, cerrar a un negocio sí, chiquito, digamos, y dejar sin su fuente de sustentación a esa persona y a todas las personas que laburan en ese lugar, para eso sí son muy eficientes. ¿Y por qué aclaro esto?
Mm. porque entonces vas a empezar a tener faltante de alimentos. Eso Fíjate te que vi que lo sacaste recién en una nota, lo leí. Cuando terminemos esto, nos quedan 12 minutos, porque viste que es una hora el live. Quería hacerte tres, cuatro preguntitas de inversión. ¿A dónde vas? Si el oro sí, ¿qué opinas de la criptomoneda? Eso, si querés cortito, vamos a responderlo. yo prefiero que tengamos claro del desastre que tenemos en Argentina antes. Ok, Mirá, a ver, hoy los mayoristas, sí, los comerciantes mayoristas señalaron que si tienen que reponer la mercadería para volver a vender, tienen que subir los precios. Si suben los precios, la señora Paula Español los cierra, ¿sí? sí. Por lo tanto, no pueden reponer. Si no reponen, digamos, empiezan a escasear los productos, cosa que ya está pasando. Pero no solo eso, además le quieren aplicar la ley de abastecimiento. Por lo tanto, digo, es decir, que los quieren obligar a producir a pérdida, con lo cual le están destrozando el capital. O sea, el daño que se está haciendo al sector privado es verdaderamente tremendo. Mm, Ahora, esto, por ejemplo, digo, soy amigo de un profesor, un economista muy importante, y tiene clientes en la isla de Tierra del Fuego. sí. Cuando empezó esto ya había un pequeño faltante de 5% de los insumos. Hoy falta 25 y ya, digamos, y subiendo. Es decir, el problema de escasez va a estar. Entonces vos tenés, por el efecto del COVID y por la estupidez de cómo hacer cuarentena Argentina, una fuerte retracción de la oferta. Fuerte expansión de la demanda, digamos, financiada con emisión monetaria de dinero que la gente no quiere. Todo eso, digo, mete una presión inflacionaria enorme. Si a eso además vos le sumás Mm, los controles de precios que tienden a exagerar la caída de la actividad, del empleo, la escasez, bueno, digo, en algún momento va a faltar el morfi. Y el día que falte el morfi y la gente no tenga para darle de comer a las familias, yo creo que se va a poner muy complicada. Si a eso le sumás que cuando la economía argentina tiene mucha economía en negro, oscila entre el 30 y el 40% según la etapa del ciclo económico. sí. Y los políticos decidieron dejar sin ingresos a mucha gente, bueno, la situación está muy complicada. O sea, y entonces, ¿qué pasa? Digamos, frente al riesgo de que la gente se manifieste, por eso soltaron a los presos para reprimir, digamos, con fuerzas paramilitares. Sí, no sé, la verdad que es difícil ver eso. ¿Podemos Yo hablar no lo de estoy eso? afirmando, lo Sí, estoy preguntando, digo, porque es factible, hay gente que ha hecho eso. sí, sí. Cuando yo te No digo, sé, y pueden usar a esa gente para salir a secuestrar gente, ¿sí? Y para robarle el dinero de una manera, para no metérseles en las cajas de seguridad de los bancos, sí. digamos, le raptan a un familiar y le piden rescate. Entonces voy a decir, No, no, ¿cómo se te ocurre decir eso? No, bueno, pero hay gente que ha hecho eso. está bien, yo Digo, no dentro quisiera de esa. meterme en ese terreno, Javier, porque la verdad que No, bueno, es pero complicado y pero es que yo sé que es complicado, pero dentro del gobierno tenés gente que ha matado gente. Es decir, cuando una persona pasó está el bien. límite de llegar a las armas para matar a otro ser humano, no es el mismo ser humano, ¿eh? No, está claro, pero digo, tenemos gente acá del mercado inmobiliario y todo. Me gustaría hablar más de economía y de ese tema que obviamente estamos charlando. Por eso te preguntaba más, es el tema de la inversión. Hay gente que, digamos, te súper respeta acá, que te está siguiendo, que a ver, quiere escuchar toda la parte económica. Lo otro, está bien, yo lo respeto, está buenísimo. Entiendo que puede ser así o no, cada uno tiene su opinión. Yo no dije que sea una certeza, pero dije que con la gente que está y con las cosas que están haciendo, eso existe. Y la economía no está exenta de eso. Digo, No, porque no, claro. si yo voy a imponer el comunismo, todas tus propiedades valen cero hoy. Sí, sí, eso está clarísimo. Está Bueno, clarísimo. Eso está y clarísimo. todas tus Pero, inversiones tienen que ser vender Argentina. Tenés que salir de Argentina como sea. Digo, ¿y el problema es dónde? que ¿Dónde invertirías vos hoy? Afuera. en cualquier cosa menos que sea Argentina.
Está bien, pero por eso, Digo, afuera, ¿dónde invertirías y en qué? mira, por ejemplo, si vos te fijás, el S&P, digamos, 500, o sea, que es un indicador que mapea, por ejemplo, con el PBI americano, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Digo, eso, digamos, esa inversión, digamos, que a mí tanto me gusta, digamos, viene. De hecho, en el último mes mostró la mejor recuperación de toda la historia. O sea, digo, el dólar es un refugio de valor. El oro, Sí, el oro es muy difícil, porque el oro es el refugio de valor tradicional, porque fue la moneda que originalmente eligió el hombre como parte de la evolución. sí. Digo, no me voy a poner a explicar toda la historia del dinero y No, por qué no, llega pero al oro y la sí. plata, pero ¿cuál es el problema? Hoy se usa de refugio de valor y en general, digamos, su comportamiento está muy afectado por el pánico. ¿Me comprendés? Y como Sí. el pánico no es racional, vos no, o sea, no podés estar, digamos, a mí me cuesta mucho el oro, digo, tendrías que ser un experto, digamos, en analizar las cuestiones que pueden disparar el pánico de la sociedad, digo, para cuando ya, digamos, antes de que sea tarde, ¿entendés? Digo, el día que subió, ¿me entendés? Porque todos se asustaron, es fácil, digo, porque es el diario del lunes, ¿me entendés? Ahora, digo, tendrías que tener otro tipo de instrumental que yo, digamos, desafortunadamente no lo tengo. Pero ¿Y el Bitcoin, qué pensás ahí, Javier? el problema, a ver, yo digo, yo soy partidario de eliminarlo el Banco Central, no solo el de Argentina, el que Sí, sí, sea, digamos. sí, lo hemos charlado, sí. En mi caso de Argentina es más grosero y, digamos, más fácil de justificar. Pero, pero ahí mi argumento central no es en contra del Bitcoin. O sea, el Bitcoin Mm. me parece, digamos, y cualquier moneda que emita el sector privado me parece fabuloso. El problema no está con el Bitcoin, el problema está con la política. Es decir, ponele a Argentina. ¿Por qué Argentina no quiere, digamos, ceder su moneda si nos genera tantos problemas de inflación, crecimiento y pobres? Bueno, porque los políticos con eso se roban 5 puntos del PBI en un impuesto no legislado. Ujú. ¿Te crees que los políticos te van a devolver a vos algo cuando te lo pueden sacar y, digamos, y tienen el monopolio de la violencia para hacerlo legal? Digo, claramente no es legítimo, pero Sí, sí. Mm. entonces, ahí, ¿cuál es el punto? Fíjate que, digamos, el sorete de Stiglitz va por todo el mundo diciendo a los gobiernos que ataquen al Bitcoin, o sea, que no Sí, se los permitan usar. Bueno, y claro, ¿y a vos qué te parece? Porque le quita el negocio a los chorros de los políticos. Entonces, creo que el problema más grande que tienen las monedas de esas características es que los chorros de los políticos no van a querer dejar de robar a la gente con el impuesto inflacionario. Eso es lo que pasa. está claro. Javier, nos quedan 3 minutitos porque si no se nos va a cortar. Quiero agradecerte. Bueno, hay cosas que no coincido, pero yo soy totalmente libre y liberal, si querés, de algún aspecto del lado periodístico, como para que puedas contar y expresarlo, tu pensamiento. Yo tengo mi corazoncito en el mercado inmobiliario y entiendo que en algún punto, si no pasa todo eso que venimos charlando, que ojalá que no, porque la verdad que sería muy complicado, pienso que eso puede ser alguna punta. Y agradecerte en serio esta charla porque, bueno, hemos charlado varias veces y la verdad que nos gusta hacerlo. Mirá, yo de vuelta, frente a este escenario espantoso, si por alguna cuestión el escenario espantoso se revierte, digo, vuela todo positivamente, ¿me entendés? O Sí. sea, así como que se destruyó todo, ¿sí? Vas a tener un ave fénix, ¿sí? O sea, eso no hay duda. Pero para ver qué chances existen de que exista el ave fénix,
que Dios quiera que así sea, que es mi mayor deseo, y ruego a Dios que esto no termine en una situación sangrienta, No, ojalá ¿sí? que no. Bueno, pues digo, yo ruego a Dios, digo, que eso Mm. no pase, y si milagrosamente se tomaran las medidas hacia el lado correcto, que es aplicar el modelo de Alberti, que ya lo aplicó una vez Argentina y de ser un país de bárbaro en 35 años se convirtió en el más rico del mundo, no tengas dudas que el real estate sería un negocio enorme. ¿Me comprendés? Sí, Ahora, sí. por eso, digamos, o sea, en este momento, frente a vos lo que me preguntás, digamos, requiere estar mirando No, otras obvio, cosas. obvio. Está Por claro. eso, digamos, yo fui por ese lado. O sea, eh, Si la cosa eh, cambia, el refugio sigue siendo muy bueno, muy ponderable. así es que, bueno, nada, eso es como yo lo, digamos, lo estoy viendo. O sea, ojalá, digamos, todo esto que se ve venir de manera tan amenazante, digamos, con, por ejemplo, hace unos días yo le hice una nota a Carlos Rodríguez en mi programa de radio que se llama Demoliendo Mitos, que lo transmito por Sí, Instagram, ahí te paso el sí. chivo, digamos, los jueves Eso, por las muy bien. 20, a las 20. Entonces, Carlos, digamos, hablaba de la chavización de la economía y entonces listó 14 medidas chavistas. Bueno, el otro día el Banco Central mandó unas regulaciones adicionales sobre el mercado de cambio, 15. ¿Me comprende lo que te digo? O sea, lamentablemente, Sí. digamos, todo está apuntando para el lado incorrecto, no para el correcto. Dios quiera que en algún La momento cosa se cambia. haga hacia el lugar Dale. correcto. Nos quedamos con eso, Javier. Te mando un abrazo grande y nada, vamos a seguir en contacto seguramente. Gracias por Yo este te, vivo, ¿eh? Yo te agradezco mucho la nota, tu generosidad, tu amabilidad y sobre todo tu educación para cuando te tenés que encontrar con cosas desagradables como las que me toca decir en este momento. Así que te Un mando un abrazo, abrazo Javier. grande y te agradezco mucho tu actitud, digamos, porque es muy noble. Muchas gracias. No, por favor, ha sido un placer. Abrazo grande. Abrazo. Chao. Bueno, Javier Milei, pasó por aquí, Voces Inmobiliarias, dura nota, a veces nos toca del lado periodístico hacer esto. Obviamente, como le dije a él, hay un montón de cosas que no hemos coincidido en el tema inmobiliario, pero bueno, es la opinión de Javier y es súper respetable. A todos los que nos siguieron, muchos seguidores de Milei, muchas gracias por haber estado del otro lado y nos reencontramos el lunes siempre, como siempre acá en los live a las 19:30. El lunes, visitas desde México. Gracias a todos. Muy buena terminación de sábado. Chau.